programar nuestros flujos de carga. Necesitamos programar, planificar nuestras plata. ¿Ok? Para planificar nuestras plata, tenemos primero, ¿no es cierto?, que saber las condiciones del terreno. Entonces, lo primero es el terreno. El terreno donde vamos a desarrollar el proyecto debe tener ciertas condiciones. La primera condición que debemos saber, por ejemplo, cuál es la superficie, ¿ya? Las dimensiones. Las dimensiones, ¿no es cierto?, las medimos normalmente en metros cuadrados. Supongamos que tenemos un terreno de 4.000 metros cuadrados, ¿ya? Y, por ejemplo, podríamos suponer que tiene una relación frente-fondo, ¿ya? Y la relación frente-fondo, suponiendo 1 es a 3. Con esos datos, nosotros deberíamos saber, ¿ya?, del terreno, cuánto sería el frente y cuánto sería el fondo. Estos serían datos de salida. Y estos que están acá, serían datos de entrada. Frente-fondo. Entonces, eso es lo primero que nosotros deberíamos conocer. Lo segundo que deberíamos conocer son con los datos del SIP. ¿Recuerdan qué es lo que era el SIP? El SIP es el certificado de informes previos. ¿Dónde se obtiene el SIP? En la Dirección de Obras Municipales. Entonces, dentro del SIP, una de las cosas importantes que deben saber es el coeficiente de construcción. Ese coeficiente de construcción vamos a suponer que es 4. ¿Okay? Otro antecedente importante a conocer es la ocupación de suelo en primer piso. Digamos que es el 50%. Otro antecedente importante que deberíamos conocer es la distancia a medianero. En este caso vamos a suponer que son 4 metros. Otro antecedente importante es el antejardín. Supongamos que son 8 metros. Rasante también es un elemento importante. La altura máxima también otro elemento importante. Este minuto no lo voy a colocar acá, ¿ya? Simplemente lo voy a dejar libre con estos dos para poder definir. Entonces, pero aquí también está la rasante, la altura máxima, es decir, hay varios elementos que están asociados a... Hay otros elementos que tienen que ver con el proyecto. Este es el otro elemento importante que tienen que tomar en cuenta. Entonces, por un lado están los datos de entrada, por otro lado los datos de salida. ¿Ya? Del proyecto, una de las cosas importantes que tenemos que saber es qué tipo de construcción vamos a hacer ahí. ¿Ya? Entonces,
tipo de construcción. El tipo de construcción podría ser oficinas. ¿Ya? Y la tipología del tipo de construcción, en este caso vamos a suponer planta libre. Que no hay muros, no hay paredes. Entonces llega el ascensor y todo es un espacio libre. Pero puede haber, por ejemplo, de estos cúmulos que no son paredes completas. Claro, eso es como uno hace la estructura de venta de la planta libre. Entonces, en un edificio, por ejemplo, nosotros podemos tener, este es el edificio en planta, ¿ok? ¿Ya? Entonces hay distintas formas de poder acceder a este edificio. Una de esos es que, por ejemplo, la caja de ascensores y la caja de escala es así. ¿Cierto? Y eso significa que yo aprovecho todo el área. Sí. Pero alguien podría diseñarlo así. Esa es otra forma de diseño. Aquí, por ejemplo, podrían decidir, mire, vamos a colocar un pasillo central y vamos a colocar ese nivel de oficina. Podrían diseñarlo así. Oficina 1, 2, 3, 4. Pero también podrían diseñarla así. Uno, dos, tres. Entonces, planta libre significa que genero un diseño donde todas estas paredes las puedo mover. Y voy segmentando el edificio de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, esto podría ser un ascensor panorámico. Aquí está la calle. Y todo se desarrolla hacia atrás. O al revés, aquí está la calle y por lo tanto todos tienen vista a la calle, ¿ya? Y los servicios están atrás. Depende del diseño. Planta libre significa que dejo el espacio libre para después dividir. ¿Ya? Entonces una persona puede decir, mire, yo necesito 1000 metros. Y otro puede decir, no, yo necesito oficinas de 50 metros. Separo la oficina. Y cada una de esas oficinas tendrá un rol. ¿Okay? ¿Ya? A eso se refiere cuando estamos hablando de planta libre. Entonces tenemos tipo de construcción, tipología. El proyecto también me tiene que decir, el diseño del proyecto me tiene que decir, por ejemplo, espacios comunes. ¿Cuántos son los espacios comunes? El mínimo de un espacio común son 12%. 12% es para algo residencial, donde los pasillos son angostitos, donde está todo justo. ¿Ya? Entre más espacios comunes. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Nombre? Katy. Katy. Oye, cada vez viene mucho. Es que estamos terminando el semestre. 8%, no hay nada. Ya. Ok, ¿dónde estábamos? Velocidad ordinaria. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá, espacios comunes es otro elemento importante. ¿Por qué es importante saber cuántos son los espacios comunes? Para saber cuánto espacio tenemos para vender.
Exactamente. Los espacios comunes, ¿no es cierto?, se los vamos a restar a la superficie construida. Como se lo vamos a restar a la superficie construida, obviamente es cuánto nos va a quedar para vender, cuánto lo vamos a poder destinar ahora. Entonces, tenemos el tipo de construcción, la tipología, los espacios comunes. Si estamos hablando de departamentos, ahí tendríamos que saber la tipología. 3 dormitorios, 2 baños, esa es la tipología, ¿no? El tipo de construcción, en este caso oficina, o el uso. Perfecto, en esos espacios comunes estarían solo como espacios donde puede estar toda la gente, no sé, al departamento o al oficina. Claro. Porque, por ejemplo, en una casa puede ser que un espacio común es alquilado, ¿no? Es diferente. Los espacios comunes se utiliza como concepto en los bienes de uso común. ¿Ya? Bienes de uso común, es decir, que personas de distinta naturaleza ocupan ese espacio. ¿Ya? Distinto es en una casa, que son todos de la misma casa. ¿Ya? Eso más bien son espacios sociales. ¿Ya? Entonces tenemos algunos elementos que son los mínimos desde el punto de vista del proyecto. Y hay otros elementos mínimos que son del punto de vista de mercado. ¿Ya? Entonces, cada vez que estén haciendo una planificación de mercado, tienen que saber cuáles son los valores de venta, el tiempo de venta, ¿ya? Es decir, la velocidad de venta, y los costos de construcción. Costo de construcción me refiero que puede ser subterráneo, que puede ser, ¿no es cierto?, en superficie. Entonces, costo de construcción, superficie o costos de subterráneo. Sobre nivel de piso terminado. ¿Ok? Dentro de los valores de venta, por ejemplo, deberíamos conocer los valores de venta de planta libre. Deberíamos conocer los valores de venta de estacionamientos y deberíamos conocer los valores de venta de bodegas. ¿Ok? Ahí ya tenemos una primera aproximación a lo que son los datos de entrada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el terreno tiene una cierta ubicación. ¿Qué ubicación le vamos a dar? Hagamos algo un poquito más real. ¿Dónde? ¿Oficina? Hola, ¿cómo está? Sí. ¿Dónde está usted por aquí? Entonces, ¿dónde vamos a ubicar la oficina?
Puede ser Providencia. ¿Se están haciendo oficinas planta libre en Providencia? O en el centro, ya nadie. ¿Dónde se están haciendo oficinas planta libre? Normalmente se están haciendo en el área del golf o se están haciendo en Nueva Las Condes. Esos son los dos lugares donde se están haciendo oficinas. ¿Ya? Entonces, supongamos que es el golf. Esa es la ubicación, el golf. ¿Ya? Entonces, busquen ahí valores de venta en el golf. Oficina, planta libre, el golf. Oficina cuánto. ¿Mm? Oficina cuánto. Planta libre. ¿Qué trajo para compartir? Nada. Valor. Planta libre. ¿Cuánto? No tenemos los metros cuadrados. Estamos diciendo cuánto pueden costar. ¿Ya? Entonces, 140. ¿ah? 140. 140 UF. Ok. Entonces, valen 140 UF por metro cuadrado. ¿Cuánto vale un estacionamiento por ahí? ¿Cuánto vale un estacionamiento? Hola, buenas, ¿puedo pasar? Sí. Gracias. ¿Su nombre? Vicente Chávez. Señor Chávez. Como dos web. Ese es arriendo. ¿Y qué? Venta. Venta de estacionamiento. Venta de bodega. Es bajo. Un estacionamiento por ahí debería costar por lo menos unas 500, 600 UF. ¿Ah? ¿Cuánto? 420. Y una bodega deberían costar por lo menos unas 180 UF. ¿Listo? ¿Lo encontraron? ¿Lo ubicaron? ¿Ya? Entonces tenemos datos de entrada y luego vamos a tener los datos de salida. ¿Ok? Velocidad de venta. Las velocidades de venta
es cuánto es el tiempo que se demora en vender un edificio. ¿Ok? Entonces, hay estudios de distinta naturaleza, que nos dicen, mire, se venden 2 unidades por mes, 3 unidades por mes. Por lo tanto, ustedes la velocidad de venta la va a obtener como resultado de lo que demoran vender los edificios. Entonces, por ejemplo, velocidad de venta, vamos a suponer que en este caso, para el día de hoy, serían 5 años. Costo de construcción, ¿de dónde sale eso? De un análisis de costo. ¿Ya? Voy a suponer que son 38 UF por metro cuadrado. Aquí 38 y aquí 12. ¿Ok? Entonces tenemos costos, velocidades, y las velocidades son distintas, valores. Con estos datos que tenemos acá, ya tenemos cómo poder hacer un primer análisis ya de datos. ¿Ok? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Con estos datos. Calcular los datos que podemos construir para ver cuánto vamos a ganar. ¿Cuánto vamos a ganar? Entonces, dentro de los datos de salida, por ejemplo, tenemos los ingresos, ¿ya? Y los egresos. Ingreso menos egreso me genera un margen o EBIT desde el punto de vista financiero. Entonces, tenemos ingreso, tenemos aquí un valor total y tenemos el tiempo. En el tiempo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué serían estos? Los años. ¿Ok? Ingresos. ¿Cuántos serían los ingresos totales? ¿Cuántos serían los ingresos totales? Los ingresos totales son de la construcción. ¿Ya? Construcción sobre nivel de piso terminado. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto puedo construir? Puedo construir la superficie por el coeficiente de construcción. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Subterráneos. ¿Cuánto nos cuesta los subterráneos? ¿Y cuánto es la superficie del subterráneo?
Tenemos la superficie Tenemos la superficie del terreno. del terreno, pero ¿sabemos cuánto podemos ocupar del terreno? O sea, sabemos que en el primer piso se puede ocupar el 50%. Claro. Pero Por lo tanto, el edificio hacia abajo normalmente cae de la misma manera. ¿Ya? Antiguamente se permitía, o era muy común, hacer lo siguiente. Si tenían aquí el terreno, y el terreno era de aquí hasta acá, lo que se hacía antiguamente era esto. Y por lo tanto, se hacían edificios así. ¿Ok? Entonces, aquí estaba la calle, ¿ya? La vereda. Así se hacían los edificios. Actualmente, los edificios se están haciendo así. Es decir, la misma superficie que estoy ocupando acá, la ocupo hacia abajo. ¿Ya? ¿Está claro? Ok. Ahí. Antiguamente, ¿cuánto había entrar? 5 años atrás. Esto va cambiando rápido. ¿Y por qué cambió? Porque la normativa restringió el uso de los antejardines. De hecho, hay varios edificios, por ejemplo en Las Condes, que se hicieron así. Y la calle estaba acá. Y a esto se le llamó patio inglés. Y por lo tanto, se vendían todos estos pisos a valor de piso superior. Y no estaban contabilizados en la coeficiente de construcción. Se prohibió en Las Condes. Y en otras normativas también. ¿Ya no se puede? Pero siguen ahí. Ni siquiera. Ya se construyeron. Entonces, ¿qué pasa? Uno va por Las Condes, está la vereda, y hay un agujero, un hoyo, qué sé yo, bien bonito, qué sé yo. Entonces, uno ve las oficinas que están abajo. Por lo tanto, las oficinas que están abajo reciben luz natural. Como reciben luz natural, se pueden vender igual como si estuvieran en un primer piso, en un segundo piso. Toda esa superficie no paga derecho municipal. Porque está en subterráneo, están bajo el nivel de piso, terminado. Entonces la municipalidad lo restringió. Entonces, ¿qué es lo que se hace para llegar a la oficina? O se hace una escalinata, ¿ya? O se coloca un puente. ¿Esa normativa la aplicaron todas las comunas? La mayoría de las comunas la están aplicando. En independencia de un edificio y son las dispositivas, lo de poner un puente. Claro, poner un puente. Ahora, a mí no me parecen feos, digamos, porque igual se aprovecha. Si están bien diseñados, no hay por qué prohibirlo. Igual Sí. como hizo uno llega y el número hay como 2 ascensores y el número de edificio está en los ascensores. Claro. De hecho, en Valparaíso pasa que está Viña, Valparaíso y todos los lugares que están. Supongamos que aquí está la calle, ¿no? Aquí está el predio, entonces está la construcción, ¿ya? Y la construcción se desarrolla hacia abajo. Incluso la construcción se puede desarrollar hacia arriba. Entonces tiene una vertical y tiene una que va bajando, o que incluso se coloca un ascensor.
Reñaca, por ejemplo, está lleno de estos ascensores. ¿Por qué? Porque hay un desnivel entre la parte superior y la parte inferior. Como el del socavón. El edificio que está al lado del socavón es así. Los edificios que están arriba son así. Todo depende del diseño. ¿Ok? Entonces, suponiendo que la restricción de distanciamiento es menor a la restricción de ocupación del suelo, ¿cuánto podríamos ocupar? 2000 metros. ¿Ya? 2000 metros es mucho. Lo normal, vean en Las Condes, ¿cuál es la superficie típica? Cercana a las 900 metros. Entre 600 y 900 de planta libre. Revisen en Google. ¿Listo? ¿Qué es lo que se ofrece en oficinas nuevas? Planta libre. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Cuánto es la superficie que se ofrece? Difícilmente van a encontrar superficie de más de 1500, 1000 metros. Lo normal son 900 metros, 800 metros, 1200. Puede ser 1200, ¿ya? Pero está en ese nivel, digamos, en ese rango, ¿cierto? Ya. Para hacerlo fácil, entonces, vamos a suponer que vamos a ocupar una superficie de, si esto es el 50%, serían 2000, ¿cierto? Para hacerlo fácil, y solo como ejemplo, vamos a suponer una superficie de 1000 metros. Por lo tanto, si estamos ocupando la mitad de la superficie que podríamos ocupar, eso significa que el edificio se nos puede elevar el doble. ¿Ok? Es decir, los metros cuadrados que puedo ocupar, lo estoy elevando. Eso es muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, acá en el centro de Santiago, donde los edificios, no sé si pueden abrir la ventana ahí, fíjense el edificio, ¿tiene antejardín? Están pegados a la vereda, es decir, no existe, es decir, están hechos así. No existe un retranqueo, no existe un antejardín. El edificio está pegado a la calle. Entonces, al final quedan las calles cerradas. No queda más espacio que la calle, la vereda y la otra vereda y la otra.
Entonces, estos edificios, por ejemplo, no son de alto estándar. Un edificio de alto estándar es un edificio que tiene, ¿no es cierto?, un antejardín, que es más imponente desde el punto de vista de cómo se presenta al mercado. Entonces, en este caso, vamos a suponer que el terreno que vamos a ocupar para el edificio es de 1000 metros. Por lo tanto, si podía construir 2000, y ahora puedo construir 1000, eso va a hacer que el edificio crezca al doble. ¿Ya? ¿Qué deberíamos preocuparnos? ¿Cómo se llama esto? La rasante. La rasante, si este es el ángulo, y esta es la distancia, y esta es la altura, tangente del ángulo es igual a, sería H partido por D. ¿Listo? Por lo tanto, la altura del edificio va a ser la tangente del ángulo por la distancia. ¿Ya? Si nosotros decimos que aquí vamos a ocupar solo 1000 en superficie, entonces se nos redujo el frente fondo. ¿Ok? Si se redujo el frente fondo, significa que estoy colocándole más distancia. Si estoy colocándole más distancia, estoy obteniendo más altura. Sobre nivel de piso terminal. Nivel de piso terminal. NPT. ¿Ya? ¿Está claro? Ok. Entonces, paso siguiente. Tenemos, voy a insertar aquí, cantidad, precio unitario, total. ¿Cuánto era el precio unitario? ¿Cuánto es el precio unitario de la construcción sobre el nivel de piso terminado? Dijimos 38. ¿Cuánto es el valor, ¿no es cierto?, precio unitario sobre el subterráneo? 2. Por lo tanto, 38 por 16.000, 12 por 1000. ¿Cuántos subterráneos? Eso depende del proyecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cantidad de subterráneos depende del edificio, ¿ya? Las normas urbanísticas nos dicen cuántos son los subterráneos, cuántos son los estacionamientos que tenemos que tener, cuántas son las bodegas que tenemos que tener. Y eso nos va a decir cuántos subterráneos tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, supongamos que los subterráneos son 3. Si son 3, este 1000 lo tenemos que multiplicar por 3. ¿Ok? ¿Ya? Entonces tenemos la cantidad, que serían los 1000 metros, por 3. La construcción sobre el nivel de piso serían 16.000 menos el subterráneo. No. El coeficiente de construcción es aplicable desde el nivel de piso terminado hacia arriba. Por eso la municipalidad restringió de nivel de piso terminado hacia abajo, porque no era coeficiente de construcción y la empresa estaba vendiendo metros cuadrados. ¿Ok? Tenemos hasta ahí los egresos. Entonces, total egresos, ¿cuánto sería? 644.000 UF. ¿Ya? Bueno, ahora los ingresos. Los ingresos. ¿Qué cosas nos van a generar ingresos?
¿Qué cosas nos generan ingresos? Las plantas libres, ¿no? La planta libre entonces nos genera un ingreso. ¿Qué más nos genera ingreso? Los estacionamientos. Y las bodegas. Y eso nos da el total ingresos. ¿Por qué lo veces no consideramos las bodegas? ¿Acá? Porque aquí solo construimos. Aquí que lo que hicimos fue solo construir. Aquí lo que estamos haciendo es construir algo. En cambio, arriba estamos vendiendo algo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la cantidad a vender de superficie libre, de planta libre? Lo que vamos construyendo, Lo construido, ¿ya? Es decir, menos los espacios comunes, ¿cierto? Por 1 menos, y los espacios comunes son de un 20%. 20%. ¿Ok? ¿Cuánto es el precio de venta? 140. ¿Cuánto sería el valor entonces? 140 por los 12.008. Eso tenemos que vender, pero lo tenemos que vender en 5 años. Entonces ahora dice, ¿cuántos estacionamientos y cuántas bodegas vamos a vender? Ahí también se tienen que considerar espacios comunes, o por ejemplo También se tiene que los hacer. Exactamente. ¿Ya? Entonces aquí, en el diseño, tenemos espacios comunes para oficina o sobre nivel de piso terminado, y también tenemos que considerar espacios comunes en subterráneo. Supongamos que es el 50%. ¿Okay? Esa es una opción. La otra opción es definir efectivamente cuántos estacionamientos y cuántas bodegas me exigen en función de lo que tenemos. Entonces, ¿cuánto es la superficie de un estacionamiento? Ahí nosotros podemos definir cuánto, ¿no es cierto?, de la superficie de un estacionamiento que está por ley, si está por Ley General de Urbanismo y Construcción y Ordenanza General. Un estacionamiento ocupa 12,5 metros cuadrados. Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer es establecer, ¿no es cierto?, la cantidad de estacionamiento. Entonces, estacionamientos ¿cuántos podrían ser? ¿Cuántos pisos tiene el edificio? 16 pisos. 16 pisos tiene este edificio. ¿Por qué? Porque dijimos que la planta es 1000 metros, son 16.000 metros cuadrados, tenemos 16 pisos. ¿Ya? Entonces, supongamos que el primer piso, que no sé, ¿Puedo pasar? nombre, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Te siento feliz.
Entonces, aquí lo que nosotros podemos definir es la cantidad de estacionamiento. ¿Ya? Entonces tenemos el proyecto. Tenemos los antecedentes del CID, que el CID también me puede definir cuántos estacionamientos mínimos tengo que tener. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tengo 15 pisos para vender, el primer piso vamos a suponer que lo vamos a dejar como planta libre, espacio libre. Ya. Entonces, si tenemos 15 pisos, ¿cuánto es lo mínimo de estacionamiento que deberíamos tener? Si tengo 15 pisos de oficinas, porque el primer piso lo vamos a dejar para recepción, para todo lo que es operativo, ¿ya? Pero si tengo 15 pisos de oficina, ¿cuánto es lo mínimo que debería tener de estacionamiento? Al ser plantas libres, ¿cómo hacer una estimación de cuántas se puede llevar? Claro, de acuerdo a la superficie. Voy a hacer como 5 por piso. Más o menos, ¿cierto? 4, 5 por piso. Si fueran 5 por piso, ¿cuántos estacionamientos necesitamos? ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto le dio? 80. ¿Cuánto mide cada estacionamiento? 12,5. 80 por 12,5, ¿cuánto es? 1000 metros. Y tenemos 3 niveles, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De los 3000 entonces me quedan ¿cuántos metros? ¿No? De los 3000 metros, el 50% lo tengo que ocupar para espacios comunes. ¿Me quedan cuántos? 1500. Menos los 1000 de ahí, ¿cuánto le quedan? 500. Entonces, ¿cuántas bodegas puede colocar? ¿Cuánto mide una bodega? 2 por 2, con suerte. Ya. Tiene 500 metros dividido por 4. 125 bodegas. Entonces, está colocando 180. Está colocando 180 estacionamientos No, y eran 80 80, 80, lo que sea, 80 estacionamientos y supongamos que quiere 80 o lo que sea de bodega. Todo eso se calcula, ¿ok? Ya, entonces, cantidad de bodegas. Ya. Ahora, 80 bodegas es poco, ¿no? Para un edificio de 15 pisos de estacionamiento. Por lo menos deberían ser 100 y tantos de estacionamiento. Porque en un piso de 1000 metros, ¿ya? Piensen ahora en un piso de 1000 metros, eso está definido en la normativa. Pero piensen en un piso de 1000 metros. ¿Quién normalmente llega en auto? Gerente general, ¿cierto? Ya. Normalmente, ¿cuántas gerencias hay en una compañía? ¿Cuántas? ¿Tiene que haber una gerencia del objetivo de la empresa? Sí. ¿Tiene que haber una gerencia de recursos humanos? Sí. ¿Tiene que haber una gerencia de finanzas? Sí. ¿Tiene que haber gerencia de, no sé, marketing o lo que sea? Sí. ¿Tiene que haber una gerencia de operaciones? Sí. ¿Tiene que haber una gerencia de no sé qué otra cosa? Sí. Y ahí ya llevamos 7 estacionamientos. ¿Y tiene que haber algunos estacionamientos para la visita? Por lo tanto, estamos hablando de al menos 10 estacionamientos. 10 estacionamientos por 15 pisos son 150 estacionamientos. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí entonces empieza a jugar cuántas superficies necesitamos.
Entonces, por ejemplo, ahora ya ni siquiera es cuántos espacios comunes me quedan en subterráneo, calcúlelo. No, ya no. Tengo 12,5 mide cada estacionamiento. Memoria mágica. Y ahora 80 bodegas por 4 metros. Y si nos faltan metros, ¿qué hacemos con la bodega? La chica. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio en superficie entonces? 2195. 2195. ¿Y cuántos metros cuadrados tenemos de estacionamiento? ¿Cuánta es la superficie entonces ocupada? Profe, pero entre estacionamiento y bodega no tenía que ser mayor a 1500. Tenía que ser menor. Era un 50% de... Y que ahora vamos a quitar Por eso. cantidad de espacios comunes. Ahora le vamos a quitar espacios comunes. ¿Cuánto le da que espacio común? 805. ¿Qué porcentaje es lo que le queda? Entonces, tiene 150 estacionamientos por 12,5 más 80 bodegas por 4 y si se pasa del porcentaje lo empieza a achicar la bodega. 26,8. 26,8. Eso es harto, es muy poquito. ¿Ya? Porque un auto para que pueda salir tiene que tener el doble del espacio. Si es 12,5, el auto para salir tiene que tener 25 metros para que pueda salir, si no, no sale. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la bodega? Tenemos que achicarlo. Y tenemos que reducir la cantidad de estacionamiento. Y eso es lo que normalmente les pasa a los edificios. ¿Ok? Tienen poco estacionamiento y las bodegas son chiquititas. ¿Para qué? Para que cumplan más o menos con esa restricción de un 50%. ¿Ok? Si no, ¿qué tendrían que hacer? Meterle otro piso. Calcúlelo ahora, 150 y 80. De espacios comunes. Y por lo tanto, ahora sí. Ahora le he dado, ¿no? Me queda 45, está bien cercano a 50. Cercano a 50, ¿cierto? Entonces, reduce algunas cosas, ¿no es cierto? O si no, gana ese espacio diferente haciendo una bodega de 2 metros cuadrados. Calcúlelo con 2 metros cuadrados. Ahora por la bodega ya es la... Ah, perdón. Sí. Entonces, 12,5 por 150 más 2 metros cuadrados por 80. Profe, ¿qué forma es esa bodega? ¿Cómo se llama? Factura, papel. Material de aseo. Ya no son así. Los departamentos tienen una Es más, 1,5 por 1,5. normalmente ocupan todos los espacios muertos, las esquinas, para hacer bodega. ¿Cuánto le debo? 41. Ya estamos ahí cerca, ¿cierto? Entonces por ahí restan algunas bodeguitas más chiquitas, las más grandes, una que son las cosas minúsculas, y eso son las bodegas. Y ahí entonces con 4 pisos hacia abajo, ¿ya?
pudo ser entonces los 150 estacionamientos con las 80 bodegas. ¿Listo? Ya. Entonces, estacionamientos, ¿cuántos son? 150. ¿Cuántas son las bodegas? 80. ¿Cuánto vale cada estacionamiento? 420. ¿Cuánto vale cada bodega? 150. Por lo tanto, si cada bodega vale 150, en teoría, pero usted está vendiendo bodegas de 2 metros cuadrados, ¿a cuánto sale el metro cuadrado? ¿150 dividido por 2? ¿Cuánto es? 75 euros. Es decir, la mitad de lo que vale comprar un piso. ¿Y qué es lo que es la bodega? Nada. Un piso sin nada, con suerte a veces baldosa o cerámico, pintura y la losa tal cual. ¿Qué es lo que es el estacionamiento? ¿Cuánto está saliendo el metro cuadrado? Si vale 420, dividido por 12,5. 33 UF metro cuadrado. ¿Es negocio vender estacionamiento? A 33 UF. ¿Cuánto le cuesta hacer el estacionamiento? 12. No es negocio. Porque si no, harían edificios de estacionamiento. ¿Han visto edificios de estacionamiento? ¿Muchos? No. ¿Por qué no hay tantos edificios de estacionamiento? Porque hacer edificios de estacionamiento para venderlos no es negocio. Hacer edificios de estacionamiento para arrendar es negocio, siempre y cuando el mercado sea cautivo. Ejemplo, los estacionamientos de Providencia. ¿Los conocen? ¿Esos que están subterráneos debajo de la calle? ¿Los conocen o no? Ya. ¿A qué se refiere más cautivo? Sí, cautivo. Lo tienen atrapado. ¿Usted puede estacionar en Providencia? ¿En la calle? No. ¿Dónde tiene que estacionar? Eso es mercado cautivo. No hay cómo estacionar, no hay dónde estacionar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pagar estacionamiento. Eso es un mercado cautivo. Entonces, los estacionamientos o edificios de estacionamiento funcionan cuando el mercado es cautivo. Entonces, hay varios estacionamientos en el centro de Santiago que efectivamente tienen un mercado cautivo. Entonces, están cerca de polos de atracción donde llega gente en auto y no tiene dónde estacionar, no se puede estacionar en la calle. Por lo tanto, saben que va a estar cubierto ese estacionamiento. Pero vayan en verano, vayan en febrero, no hay nadie, está vacío. Solamente funciona el estacionamiento, el edificio de estacionamiento, cuando el mercado es cautivo. A futuro, 15 años más, 20 años más, ¿va a ser negocio? No, porque el mercado va hacia dónde? Hacia el transporte público. Que la gente a bajarla del auto. Entonces le ponen todas las tramas posibles para que no anden en auto. A lo mejor en 20 años más o 15, no sé, vamos a necesitar estacionamiento de drones, de estos taxi drones, pero público. No que cada persona tenga su propio auto. Por lo tanto, negocio a futuro de estacionamiento se ve difícil. ¿Ok?
Ya, ahora que tenemos listos los ingresos y que tenemos listos los egresos, ¿ya? Tenemos que determinar cómo se distribuye. ¿Ok? Fíjense que tenemos ingreso menos egreso. ¿Cuál será el margen entonces? ¿Cuál es el margen parcial? Ingreso menos egreso. Eso es lo que se va a ganar esta inmobiliaria. 1.200.000 UF. Siempre y cuando estos valores sean correctos, ¿cierto? En realidad no es eso, pero supongamos que es eso. ¿Ya? De hecho, estos 140 hoy día, con suerte, son 120. Vamos a calcularlo aquí. ¿Dónde estaban los 140? Esto es con suerte, sí. Ya. Entonces, hasta aquí, esto se llama residual estático. ¿Ok? Hasta ahí entonces tenemos un residual estático. A este residual estático tenemos que sacarle una utilidad, un margen. ¿Ya? ¿Cuánto nos queremos ganar? Entonces, para hacer eso, una de las cosas que tenemos que saber es cuándo se obtiene la recepción final y cuándo se termina de vender las unidades. Si en este punto está la recepción final, ¿ok? Todo esto que está aquí, todo eso que está ahí, esto se llama venta en transparente, ¿ya? Y esto se llama, si aquí está la, ¿cómo se llama? El permiso de edificación. Si ahí está el permiso, esto que está acá es venta en verde. ¿Ya? Venta en transparente, venta en blanco, como ustedes quieran llamar. ¿Okay? Entonces, lo que se analiza acá, y esto que está aquí, ¿qué es lo que es? Entrega inmediata. ¿Listo? Entonces, esto se hace de acuerdo a las velocidades de venta. Como no tenemos tiempo para poder hacer ese análisis, voy a colocar porcentaje. Esto debería sumar el 100%. Y esto debería sumar el 100%. Solamente. Entonces, ¿cuánto nos gastamos en la idea del proyecto, en hacer los estudios previos, en hacer la mecánica de suelo? Ahí nos vamos a gastar aproximadamente, va a depender del proyecto, pero por lo general se gastan alrededor del 12, 15 o hasta el 20%. En la postventa, en este periodo, se puede llegar a gastar hasta un 10% del proyecto. ¿Ya? Entonces, perdón, aquí estoy hablando mal. Aquí sería 12%, y en la postventa, es decir, en este periodo, a lo más se debe tratar de gastar no más del 10%. Entonces, supongamos que aquí me gasto el 2%, aquí me gasto el 3% y aquí me voy a gastar el 7% por venta. ¿Ya? ¿Cuánto me queda entonces por distribuir? 76%. ¿Ya? 76% significa que aquí me voy a gastar aproximadamente
un 32%, y aquí ¿cuánto me tengo que gastar? 44%. Así es como va a ir funcionando. Aquí es 35 y aquí debería ser 41. ¿Ok? Por lo general anda por este orden, no es que sea así. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo esto que depende del programa de construcción. De acuerdo a cómo programé la construcción, de acuerdo a cómo está la carta acá. Y las ventas dependen de la velocidad de venta. Estudio de velocidad de venta. En este periodo, en el periodo en blanco, transparente y verde, si yo vendiera el 100% del edificio, con suerte voy a recibir el 10%. Si vendiera el 100% del edificio, ¿ya? Si vendo el 100% me van a pagar el pie. El pie es el 20%. Por lo tanto, de toda la venta, esto que está aquí, con suerte suma un 20%. Si es que vendiera el 100%. Como están las cosas hoy día, ni siquiera llegamos a vender la mitad del edificio. Con suerte aseguramos un cuarto del edificio. ¿Ok? Un cuarto del edificio significa... ¿Cuánto? 25%. ¿Ya? Pero en términos de porcentaje, el 25 de 20, ¿cuánto es? 5%. ¿Ya? Entonces, en este tramo, nosotros vamos a estar vendiendo, con suerte, un 5, hasta un 10%. Es decir, que la mitad del edificio lo pudiéramos vender. ¿Ya? Eso es lo que va a colocar, vamos a colocar aquí, donde está colocando. Entonces aquí, ¿cuánto vamos a vender en blanco, en cero? Probablemente vamos a vender 0. Y aquí probablemente vamos a cerrar algunos negocios. Supongamos que aquí vamos a vender un 2% y aquí podríamos vender hasta, supongamos, un 4%. Ahí ya tenemos el 6. Es decir, vendimos un poquito más de un cuarto del edificio. Un cuarto del edificio. Un cuarto del edificio, ¿ya? Significa que del 100% estoy vendiendo el 25, recibe el 25 y me queda todavía un 75 por distribuir, ¿ya? Si aquí vendí un cuarto, ¿cuánto sería? El 25% de el total de la venta. Menos el 5 sería un 20%. ¿Ok? Esto sería lo que me van a pagar inmediatamente después de recepción final. ¿Cuánto me queda por vender? ¿Cuánto queda por vender? 73%. Entonces, si 73% lo colocamos como meta, ¿ya? Aquí, puse 7, pero ahí sí. Ya, 25%. Me queda un 75% restante por vender. ¿Ok? Entonces, ahí normalmente se hace una curva de Gauss. Uno le exige a la venta que, por ejemplo, aquí sea un 20%. Si aquí fue un 20, ¿cuánto nos queda acá? 55%. Como este año, el año que tuvimos la recepción final, atención con esto, si el año que obtuvimos la recepción final nos vamos a quedar solo haciendo escritura, significa que ese año no vendimos nada, ¿cierto? Bueno, eso nunca pasa. A este 20% que viene de lo que vendí en blanco, hay que por lo menos los equipos de trabajo pedirles que aseguren al menos un 15 adicional. Y por lo tanto aquí, ¿cuánto sería?
Es decir, si durante el periodo vendimos un 20, uno le puede exigir, por ejemplo, un 15, un 20%, y ahí tenemos el plan completo de pago. ¿Ya? Una vez que tenemos el plan completo de pago, lo que hacemos es hacer una distribución. Entonces, colocamos el valor por el porcentaje. ¿Ya? Valor por el porcentaje. Valor por el porcentaje. ¿Listo? Y luego de ese valor por porcentaje sacamos nuestro margen parcial. Nuestro margen parcial será el valor de ingreso menos los egresos. Y luego tenemos un margen acumulado. Ese margen acumulado va a ser el margen del periodo más el margen anterior. Eso significa que este proyecto necesita esa cantidad de dinero. Y una vez que tenemos eso listo, colocamos la tasa de descuento y el valor residual. ¿Cómo calculamos el valor residual? Con una tasa. Supongamos que le vamos a pedir el 8%. Si le pedimos el 8% a este proyecto puro, el valor va a ser el valor parcial dividido por 1 más la tasa elevado al tiempo. Y ese valor lo sumamos. Y ese sería nuestro valor residual. ¿Cuántos metros cuadrados teníamos? ¿Cuántos metros cuadrados teníamos? 4.000. Por lo tanto, ¿cuánto podemos pagar por el terreno máximo? 159 metros cuadrados, si es que ese fuera lo que se quiere ganar. Un punto porcentual en la tasa significa que ya empezamos a reducir nuestro valor a pagar por el terreno. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ok? En el golf, por lo general, el costo de construcción está cercano a los 42 UF y esto 120, 110, más o menos lo que está de costo. Por lo tanto, este valor ya es más o menos realista, 97 UF metro cuadrado. ¿Está claro? Ok, esto va a entrar en el gasolina. Y la próxima semana vamos a ir a los computadores para hacer todo lo que era planificación con el software. Profe, ¿puede mandar ese Excel? Ya. Aquí dice mover o copiar. Crear una copia. Libro nuevo. Aceptar. Archivo. Compartir. ¿Aquí lo comparto? Mándamelo a mí. Ya. Macarena.acevedo_a@mail.com. Ya. Enviado. Gracias, profe. ¿Está listo? Ok. Bueno, que tengan un buen fin de semana.